Hola a todos, todas y todos quienes están viendo este video. En esta ocasión para resolver un ejercicio adicional sobre impuestos, que es uno de los temas que se analizan en capítulo 6. Durante las clases teóricas se da un abordaje desde la dimensión analítica y desde la dimensión gráfica. Sin embargo, da un poco la impresión de que la dimensión matemática no está tan explorada. Entonces, este ejercicio tiene el propósito de ver cuáles son posibles ejercicios, ¿verdad? Ejemplos que podemos encontrar sobre la implementación matemática de un impuesto que va a ser funcional no solo para la solución de ejercicios del capítulo 6, sino que incluso creo que puede generar un valor agregado para próximos cursos. Entonces, voy a hacer primero una lectura rápida de cuáles son las instrucciones. Estas instrucciones, bueno, están en esta primera diapositiva, pero adicionalmente voy a poner un enlace en la caja de descripción donde ustedes pueden descargar el archivo y ver en las instrucciones corridas. Yo luego, diapositiva por diapositiva, voy resolviendo casi que inciso por inciso, ¿no? Bien, nos dicen, suponga que en el mercado de cruceros eh, tiene respectivamente las siguientes funciones de oferta y demanda. Primero nos ponen la demanda, que vean, está descrita por la forma P de precio, igual a 40 menos 2 QD, donde Q sub T es cantidad demandada. Oferta P igual a 3 Q sub S, cantidad ofertada más 10. En este ejemplo, los precios que se presentan están expresados en millones de dólares. Y ahora sí vienen las instrucciones. Encuentre el precio y la cantidad de equilibrio, represente gráficamente las funciones de oferta y demanda. Adicionalmente, encuentre la intersección con el eje vertical para cada función, es decir, con el eje de los precios. Tercer inciso, encuentre el excedente para cada agente. Y aquí se nos presenta una perturbación, ¿verdad? Por una intervención gubernamental. Ahora suponga que se cobra un impuesto a los productores de forma que cada crucero que vendan, el gobierno cobrará 5 millones de dólares. ¿Cuál de las funciones se ve afectada y en qué magnitud? ¿Cuál es la cantidad que se transará después del impuesto? ¿Cuál precio pagará el consumidor? ¿Cuál precio recibirá el productor? ¿Cuál es la incidencia impositiva de cada uno? ¿Qué nos dice esto sobre la elasticidad? ¿Cuál es la recaudación fiscal? ¿Cuál es el excedente para cada uno después de impuesto? ¿Y cuál es la pérdida de bienestar? ¿Y cómo cambiarían nuestras respuestas si en vez de aplicarse el impuesto al productor, se le aplicara al consumidor? Entonces, voy resolviendo casi que paso a paso. La primera pregunta nos dice, encuentre el precio y la cantidad de equilibrio, y la segunda represente gráficamente las funciones de oferta y demanda. Adicionalmente, encuentre la intersección con el eje vertical para cada función. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que lo que nosotros hagamos matemáticamente va a tener una contraparte gráfica que es consistente. Entonces, en este caso, vean que las funciones que a nosotros nos dan en las instrucciones, tenemos un Q sub D y un Q sub S. La cantidad ofertada es distinta a la cantidad demandada en todos los puntos, a excepción de uno, que es en el equilibrio. Entonces, lo que podemos hacer es, para poder lograr encontrar ese equilibrio matemáticamente, suponemos que la cantidad demandada se iguala con la cantidad ofertada. Una forma analítica de entender esto es que la valoración marginal que hacen los consumidores, ¿verdad?, visto en este punto de equilibrio, coincide con ser el costo marginal que tiene para los productores producir precisamente esa cantidad de equilibrio. Bien, entonces, tomando esto en cuenta, podemos tomar estas dos expresiones de demanda y oferta, cambiar el Q sub D y el Q sub S por un Q genérico, puesto que la cantidad es igual en equilibrio, e igualamos. Entonces, no solo estamos igualando las cantidades, ¿verdad? Estamos suponiendo que es una misma, sino que estos precios también, ojo que los estamos igualando, al final estamos igualando demanda con oferta, pero siempre bajo el entendido que lo que estamos haciendo es igualar la valoración marginal de los consumidores con el costo marginal para los productores, que es precisamente este P, la valoración marginal para los consumidores, este P, el costo marginal que tiene para los productores. Entonces, haciendo eso, tenemos demanda igual a oferta, y esta es simplemente una ecuación, y lo que nos sirve es para poder despejar en este caso la incógnita de Q. ¿Cuál es la cantidad óptima para este mercado de competencia perfecta? Entonces, lo que hacemos es un simple despeje de variables, pasamos números a un lado, letras del otro, y en este caso nos da una cantidad óptima de 6. Yo aquí lo estoy describiendo rápidamente. Si alguien llegara a tener problemas, yo voy a también dejar en la caja de descripción el enlace a un video que explica rápidamente cómo hacer un despeje de una ecuación lineal, que es la que tenemos en este caso.
¿Ok? Entonces ya nosotros sabemos que la cantidad óptima es de 6. Ahora, el equilibrio no solo se describe por una cantidad óptima, sino que está asociado con un precio. A cuánto se vende y se compra cada uno de estos 6 cruceros. Entonces, basta, una vez tengamos la cantidad de equilibrio, basta con introducirla en cualquiera de las dos funciones que tenemos, ya sea en demanda o en oferta. Y debería dar igual, de hecho aquí lo demuestro. Si yo introduzco el 6 dentro de la función de demanda, me está dando 28. ¿Verdad? 40 menos 2 por 6, 40 menos 12 es 28. Y por el otro lado, si lo introduzco en la ecuación de oferta, no en la ecuación, en la función de oferta, me da 3 por 6, 18, más 10, que también es 28. Entonces, a esta cantidad de equilibrio, el precio al que se compra, el precio que se vende es el mismo, que es de 28. Entonces, gráficamente, esto implica que vamos a tener igual una curva de demanda con pendiente negativa, una curva de oferta con pendiente positiva, y que justo se hacen iguales en aquel punto descrito por el par ordenado 6, y aquí tenemos el 28. Ahora, vean que el inciso 2 nos pide graficar estas funciones, no necesariamente a escala. Yo lo estoy haciendo, pues, este gráfico en computadora, entonces sí que está a escala, pero digo, para efectos de hacerlo a mano, de verdad que no tiene que estar a escala. ¿Cómo encontrar estas intersecciones con el eje vertical? Bueno, es muy sencillo. Noten que las intersecciones con el eje vertical es simplemente cuando la cantidad es de 0. Entonces, en la oferta, esa intersección va a ser donde Q es 0, nos vamos a la ecuación de oferta y sustituimos el Q por un 0 y nos da 10. Por eso es que la intersección con el eje vertical que tenga la oferta va a ser aquí en 10. La demanda se interseca en el eje vertical cuando la cantidad es 0, entonces sustituimos 0 en la ecuación de oferta y en la ecuación de demanda, perdón, nos da 40 menos 2 por 0 y eso es 40. Entonces va a ser este punto de acá. Bien, ya con eso, digamos que teniendo el par ordenado del equilibrio y estos dos otros pares, estas dos otras intersecciones con el eje vertical, simplemente ploteamos esos 3 puntos. La demanda va a pasar por la intersección de la demanda con el eje vertical y el equilibrio, la oferta por el equilibrio y la intersección que tengan con el eje vertical, esa oferta. Entonces simplemente pasamos 2 líneas y ahí ya vamos a tener la oferta y la demanda. Graficación, si no lo saben hacer, también voy a dejar un video en la caja de descripción sobre cómo hacer esto. Entonces ya en la caja de descripción llevo 3 cosas. Una que va a ser las instrucciones de este ejercicio, otro que es un video tutorial pequeñito sobre cómo hacer un despeje de variables en una ecuación lineal, y luego otro que es cómo hacer una graficación de variables también de una función lineal. Entonces, con esos 3 puntos ya lo podemos graficar. Bien, y pasamos al siguiente inciso. Encuentre el excedente para cada agente. Y aquí hay que analogar un poco, ¿verdad?, la dimensión gráfica con la dimensión analítica. Y aquí lo vamos a hacer, vamos a, digamos, completar estas dos dimensiones con la cuantitativa o la matemática. El excedente al consumidor simplemente lo que hace es abstraer cuánto es el beneficio que tienen los consumidores de participar en este mercado. El excedente al productor hace lo mismo, pero para el productor. Gráficamente, esto lo vamos a poder encontrar para el consumidor como toda aquella área que esté por debajo de la curva de demanda por encima del precio de equilibrio. Para el productor, ese excedente va a ser todo aquello que esté por debajo del precio de equilibrio, que es la remuneración que tiene, y por encima de la curva de oferta, que lo que hace es abstraer los costos. En este caso, entonces, es bien importante haber calculado esas intersecciones con los ejes y ese precio de equilibrio, puesto que ya con esto y sabiendo cuál es la forma básica que tiene un triángulo, podemos utilizar ambos como insumo para calcular estos excedentes, ¿no? Entonces, este excedente al consumidor simplemente va a ser base por altura dividido entre 2, donde la base va a estar dada por los 6 barcos que se estos 6 cruceros que se venden, y la altura va a ser 40 menos 30. Entonces tengo 40 menos 28, perdón, 28 que es el precio de equilibrio. Entonces 40 menos 28 por 6 dividido entre 2, hay 36, en este caso no son dólares, recordemos que las unidades aquí están expresadas en millones de dólares. Entonces son 26 millones de dólares que representan el bienestar que tienen los consumidores de participar en este mercado. Los productores utilizamos la información del precio de equilibrio y esta intersección con el eje vertical
eso es lo que sería nuestra base. La altura sería igual lo que estaba por los 6 cruceros de equilibrio. Entonces tendríamos 28 menos 10 por 6 dividido entre 2. Eso nos da 54 millones de dólares. Entonces, el beneficio que representa para los productores participar en este mercado es de 54 millones de dólares. Bien, ahora pasamos a cuarto y quinto inciso. Y aquí es de nuevo remontándonos a que nos ponen un impuesto a los productores de 5 millones de dólares por cada barco. ¿Cuál de las funciones se va afectada y en qué magnitud? ¿Cuál es la cantidad que se transará después del impuesto? ¿Ok? Respuesta de la 4 es muy simple. La curva que se va a mover es la oferta. Y esto gráficamente va a implicar un desplazamiento de la curva de oferta para cada una de las cantidades, ¿verdad? Para el primer crucero, para el segundo crucero, para el tercer, cuarto, quinto, sexto. Para todos los potenciales cruceros que se podrían vender, esta curva de oferta se desplaza 5 millones hacia arriba, 5 millones correspondientes al impuesto, ¿verdad? A eso que le tiene que dar ahora el productor de cruceros al gobierno cada que vende uno de sus productos, ¿no? Entonces, gráficamente lo que tenemos es dos curvas de oferta. Esta curva de oferta gris, de nuevo, es una curva de oferta que está tomando en cuenta la información del impuesto. Esto en cuanto a la dimensión gráfica, pero en cuanto a la dimensión matemática, también podemos hacer una incorporación de este impuesto. Entonces, la curva de oferta antes de impuesto tenía esta forma, 3Q sub S más 10. Ahora, dado que le tenemos que incorporar 5 millones, este desplazamiento hacia arriba de 5 millones es consistente con sumarle 5 millones a la oferta. Entonces, la oferta después de impuesto va a ser 3Q más 10 más 5, que finalmente es 3Q más 15, ¿no? Entonces, la ecuación que define esta línea gris es 3Q más 15. Recordemos que cuando estamos en una situación de impuesto, una primera consecuencia es que la cantidad se va a disminuir, ¿verdad? Esa cantidad que se va a disminuir precisamente la vamos a encontrar como la intersección de la nueva curva que se movió, en este caso la oferta, con la curva del otro agente económico, en este caso la demanda. Entonces, esta va a ser una nueva cantidad de equilibrio. Antes teníamos 6, ahora gráficamente estamos viendo que es 5, pero encontremos por qué ese 5, ¿no? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es igualar la demanda, ¿verdad? Que ya tenemos la ecuación de la demanda, que era 40 menos 2Q, pero no la vamos a igualar con la oferta, sino estaríamos encontrando igual el equilibrio de 6 cruceros, que fue lo que encontramos antes del impuesto. Lo tenemos que igualar, entonces, oferta igual demanda, ¿verdad? Cantidad ofertada, cantidad demandada. Hacemos ese supuesto para encontrar el equilibrio, pero ahora tomando la información de la oferta después del impuesto, es decir, 3Q más 15. Y haciendo este despeje, que no lo voy a hacer, ¿verdad? Por limitaciones de la aplicación, pero da una cantidad óptima de 5, ¿no? Entonces, ahora se transan menos cruceros, a pesar de que la sociedad, ¿verdad? Si no fuera porque el gobierno intervino, la sociedad tendría los recursos suficientes para producir y consumir 6 cruceros. Entra el gobierno, cobra 5 millones de dólares de impuesto a los oferentes por el crucero y esto nos termina generando que se transen menos cruceros de lo que se hubiera transado en ausencia de una intervención gubernamental. ¿Ok? Entonces, respuesta a la pregunta 5, ¿cuál es la cantidad que se transará después del impuesto? Se transarán 5 cruceros. Ahora, sexta y séptima pregunta, ¿cuál es el precio que pagará el consumidor? ¿Cuál es el precio que recibirá el productor? ¿Cuál es la incidencia impositiva de cada uno? ¿Qué nos dice eso sobre la elasticidad? Entonces, pasemos primero a la pregunta 6. Recordemos que una de las características que nos genera un impuesto, a diferencia de un precio mínimo, un precio máximo, que es un precio distinto al de equilibrio que nos genera una cantidad demandada distinta a una cantidad ofertada, aquí digamos que la dinámica es al revés. Aquí tenemos una cantidad que no es la de equilibrio que nos va a generar dos precios. Un precio que paga el consumidor, que va a ser más arriba del precio que había en ausencia del impuesto, y un precio que recibe el productor, que va a ser un precio un poco más barato del que hubiera recibido en ausencia del impuesto. Entonces, a la cantidad de 5 hay dos precios que gráficamente sabemos cómo se encuentran, ¿verdad? Lo que hacemos es irnos a este punto de equilibrio, ¿verdad? Al punto de equilibrio donde la oferta con impuestos igual a la demanda, ese va a ser un precio y el otro precio va a estar nos desplazamos arriba o abajo, ¿verdad?
a la curva que tengamos más cercana. En este caso, si nos desplazáramos hacia arriba, no tenemos una curva cercana, ¿verdad? Ni una curva de oferta, ni una demanda, pero nos desplazamos entonces hacia abajo y lo que nos encontramos es una curva de oferta. Entonces, el precio que esté más arriba va a ser el precio que paguen los consumidores, el precio que esté más abajo va a ser el precio que paguen, que reciban, perdón, los consumidores. Bien, entonces ya sabemos que van a estar esos dos precios. Aquí, bueno, claramente está a escala, entonces ya ustedes pueden ir prediciendo cuánto van a ser esos precios, pero si no tuviéramos este eje con cada una de estas escalas, lo que tendríamos es que utilizar el instrumental matemático con despejes muy sencillos para poder encontrar esos números. En este caso, vean que ni siquiera son despejes, van a ser sustituciones. Entonces, tenemos una preimagen de 5, lo que queremos es buscar la imagen en este punto y en este punto. Entonces, la estrategia que yo estoy siguiendo es que para encontrar este precio más arriba, ojo que está sobre la curva de oferta gris, la curva de oferta que incluye el impuesto. Entonces lo que hago es sustituir en esta curva de oferta, que se describe por ser 3Q más 15, lo que hago es sustituir esa cantidad de equilibrio con impuesto. Esto nos daría entonces un precio de 30. El precio que paga el consumidor, entonces es un precio de 30. Ahora, el precio que va a percibir el productor, noten que está sobre la curva de oferta, pero la naranja, esta que había antes del impuesto. Y la curva de oferta, la función de oferta que se define antes del impuesto era simplemente 3Q más 10. Basta con sustituir este 5 en este Q sub S y nos va a dar 25, que corresponde entonces al precio que van a recibir los productores por cada barco. Van a recibir entonces ya no 28 millones de dólares, sino 25 millones de dólares. Ahora, pasando con base en estos resultados a la pregunta 7, note que esto hay una diferencia entre 30 y 25, hay una diferencia de 5 millones de dólares, ¿verdad? 5 millones de dólares que uno hubiera pensado como es un impuesto que se le cobra al productor, los 5 en su totalidad los paga el productor. Pero en clases teóricas vimos que esto es un argumento no tan cierto, ¿verdad? Y por eso es que hay que hablar de incidencia impositiva. En este caso, si comparamos el precio de 28 con el precio que ahora están pagando los consumidores y el precio que están percibiendo los productores, en particular con eso podemos encontrar las incidencias. La incidencia para el consumidor va a ser 30 dólares que paga ahora menos 28 dólares que era lo que pagaba antes, 28 millones de dólares, generando entonces que de los 5 millones de dólares del impuesto que se paga por cada barco, ¿no? El consumidor esté pagando 2 millones de dólares. Para el productor, 28 menos 24 da un valor de 3 millones de dólares, que es esta diferencia que habría entre 28 y 25. De los 5 millones de dólares que se paga por los impuestos de un crucero, 3 son aportados por el productor. Entonces, aquí nos preguntan qué nos dice eso sobre la elasticidad. Bien, un poco, ¿verdad? Utilizando términos coloquiales, yo en clase me refería como que cuando se cobra un impuesto, independientemente del agente económico, todos salen perdiendo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Lo que entonces podemos ver es quién sale perdiendo más que quién, lo cual es equivalente a decir quién tiene más incidencia impositiva. En este caso, quien tiene más incidencia impositiva es el productor. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la elasticidad? Recordemos que la elasticidad de forma no cuantitativa, ¿verdad? Sino sus determinantes cualitativos, uno de ellos es la cantidad de sustitutos que tenga un bien o servicio, ya sea en producción o en consumo. En este caso, como la carga la tiene más el productor, entonces al productor no le es tan sencillo escapar al pago de este impuesto, y esto lo podríamos asociar con que en elasticidad tiene una curva de oferta un poco más inelástica, no tiene tantos sustitutos de forma tal que termina teniendo una incidencia mayor en el pago de este impuesto. Luego, el consumidor paga 2 millones de dólares de los 5 millones de dólares que se pagan por un barco, un crucero, ¿verdad? La totalidad de ese impuesto. En este caso, tiene que ver con que el demandante, en este caso, tiene una facilidad un poco más grande de escapar al impuesto, lo cual lo podemos asociar a una mayor cantidad de sustitutos, ¿verdad? Y en este caso, es consistente con que esa demanda sea más elástica. Entonces, gráficamente, ¿qué implicaciones tiene esto que yo analíticamente acabo de decir? Bueno, aquí no es tan obvio, ¿no? De hecho, la incidencia impositiva, claro, si lo llevamos a términos de millones como tal, la diferencia entre $1 millón, entre 2 millones de dólares y 3 millones de dólares es bastante grande, ¿verdad? Expresado en colones, pero viéndolo en perspectiva es simplemente una unidad adicional, de forma tal que
consumidores y productores tampoco es que son tan distintos, ¿no? Ignorando que son millones de dólares. Y esto lo hemos reflejado en el hecho de que las curvas tampoco es que tengamos una súper vertical y otra súper horizontal, pero sabiendo entonces que el productor es más inelástico que el consumidor, puesto que la incidencia del productor es mayor, lo que podríamos terminar gráficamente observando es que la inclinación que tenga la curva de oferta, cualquiera de estas dos, porque tiene la misma pendiente, es mayor que la que tiene la curva de demanda, que es relativamente más plana, consistente con ser más elástica. Ok, octava, novena pregunta, ¿cuál es la recaudación fiscal? ¿Cuál es el excedente para cada uno? ¿Cuál es la pérdida de bienestar? Y ya por último, la pregunta 9, ¿cómo cambian sus respuestas si el impuesto fuese dirigido hacia los consumidores? Ok, lo primero es partir de lo gráfico, ¿verdad? Recuerden que aquí lo gráfico es bastante útil para efectos de poder calcular rápidamente cada uno de estos numeritos que nos piden. Entonces, vean que aquí la recaudación fiscal va a estar expresada por este cuadro, pero ¿por qué este cuadro? Bueno, es que noten que se están al final con el pago de impuestos transando 5 cruceros y por cada uno de estos cruceros el gobierno se va a llevar 5 millones de dólares. Entonces, simplemente la recaudación fiscal la podemos ver como la multiplicación de esta base por esta altura, ¿no? Entonces, en este caso correspondería a ser 5 por 5. El gobierno, entonces, en este mercado recauda 25 millones de dólares correspondientes a esta área que tenemos acá. Estas son áreas cuya unidad también está expresada en millones de dólares. ¿Sigue habiendo excedente al consumidor? Sí, noten que antes el excedente al consumidor era de 36. De hecho, esto lo podemos ver de la diapositiva anterior. El excedente al consumidor era 36, el excedente al productor era 54, que lo encontramos simplemente calculando estas áreas, utilizando la fórmula de área para un triángulo. Pero ahora, claro, ya tenemos una distorsión en precios. No es el mismo precio que paga el consumidor que el que recibe el productor. En este caso, el consumidor por cada barco va a desembolsar 30 millones de dólares, que no todos se los apropia el productor, sino que tiene que guardar 5 para dárselos al gobierno. Entonces, el precio que rige para el consumidor, ¿verdad? A ojos del consumidor, es lo que observa es un precio de 30. Entonces, el nuevo excedente al consumidor va a ser simplemente aquello que esté por debajo de la línea de demanda, ya no por encima del precio de equilibrio, sino por encima del precio que él percibe, que son 30 millones de dólares. Entonces, gráficamente simplemente sería multiplicar base por altura, dividirlo entre 2. El cálculo sería 40 menos 30 por los 5 cruceros que se venden dividido entre 2. Entonces, el beneficio que perciben los consumidores de cruceros en este mercado post impuestos es 25 millones de dólares, pero es menos de los 36 que había antes sin impuesto. ¿Ok? El excedente al productor, entonces lo vamos a calcular ya no con base en 28, sino con 25, que es el precio que va a recibir el productor por cada uno de los 5 cruceros que venda. Simplemente hacemos la multiplicación de base por altura, lo dividimos entre 2. En este caso sería 25 menos 10 por 5 dividido entre 2 da 37.5. Entonces, 37 millones y medio de dólares, ese es el beneficio que perciben los productores de estar participando en el mercado de cruceros post impuesto, que esos 37.5 millones de dólares son menores a los 54 millones que perciben como beneficio en un mercado perfectamente competitivo sin regulación. Ahora, vean que esta área que queda aquí blanca es una área que de momento no he descrito. Bueno, ¿y por qué es que no he descrito? Vean que esta sería un área que podríamos calcular siempre y cuando la cantidad de cruceros que se transan es de 6 cruceros, pero ahora tenemos 5. De forma tal que al la sociedad no producir este crucero adicional, a pesar de que tiene los recursos para hacerlo, está teniendo una pérdida de bienestar. Entonces, esta área blanca es excedente, parte del excedente total, ¿verdad? Dividido entre el excedente al consumidor y el excedente al productor, que existía antes del impuesto, que deja de existir cuando tenemos el impuesto. Entonces aquí simplemente para calcularlo, ¿verdad? Podríamos tomar el excedente total de antes y restarle a esto cuánto es la recaudación fiscal que se lleva al gobierno, ¿verdad? Este tercer agente económico que estamos viendo manifestado como este cuadrito, restarle también el excedente al consumidor nuevo, el excedente al productor viejo, y ya simplemente nos quedaría, ¿verdad? La diferencia sería este triangulito. Otra muy fácil es también utilizar la fórmula de área de un triángulo. Tendríamos base por altura dividido entre 2. En este caso va a ser 30 menos 25.
los 5 millones del impuesto multiplicado por el barco que ya nos está produciendo, dividido entre 2 da 2.5 millones de dólares. Entonces, 2.5 millones de dólares que eran beneficio de alguien antes del impuesto, que dejan de serlo, ya, o sea, no es propiedad de nadie, esos 2.5 millones de dólares, cuando estamos en una situación en la que el gobierno impone un impuesto. Entonces, digamos que hasta aquí llegaríamos con el análisis gráfico de cómo se redistribuye y cuál es la pérdida del excedente total una vez se impone el impuesto. Ahora tenemos la participación de 3 agentes, ya no solo los económicos, sino también el agente público gobierno. Bien, si el impuesto fuera dirigido hacia los consumidores, que es un poco lo que nos está preguntando el inciso 9, ¿esto tendría cambios gráficos? Bueno, definitivamente sí, puesto que la curva que tendríamos que mover no es la curva de oferta, sino la curva de demanda. Ahora los consumidores tendrían una disposición a pagar menor, ¿verdad? Sería una perturbación exógena que hace que esa curva de demanda disminuya, pero fuera de eso, digamos que los resultados en realidad no cambian, ¿verdad? Esa nueva curva de demanda nos llevaría a un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio nos dice cuál es la cantidad óptima post impuesto, cantidad óptima que va a tener asociado un precio para el productor, un precio para el consumidor, que van a ser de igual forma 25 para el productor, 30 para el consumidor. De forma tal que a fin de cuentas no habría cambios en los resultados cuantitativos más allá de la logística gráfica que se hizo para poder encontrarlos. Esto es bien importante porque de nuevo nos devuelve la idea de que no importa a quién se le cobra el impuesto, todos salen perdiendo, ¿verdad? Y en este caso, si los 5 millones de dólares se le cobrara al consumidor cada que compra un crucero, no habría efecto ni en la pérdida de bienestar, ni en la recaudación fiscal, ni en la distribución de los excedentes, todo sería exactamente lo mismo. Entonces, hasta aquí dejo el video de hoy, que espero haya sido bastante cortito y espero que sea bastante útil. Les recuerdo que en la caja de descripción voy a estar dejando los enlaces a los distintos, al documento y a los distintos videos que mencioné, y les agradezco por llegar hasta este punto. Muchas gracias y nos vemos en clases. Hasta luego.